Lunes 17 de noviembre de 2022, un gusto que nos acompañen hoy aquí en Contacto Directo. Que tengan todos un buen día. Nuestro invitado es el canciller de la República, Juan Carlos Holguín, con quien vamos a hacer una revisión amplia sobre la búsqueda de apoyo internacional en materia de seguridad. La exigencia de visado a ciudadanos de más de 30 países para ingresar a nuestro territorio. Cómo avanza el tema del retiro del visado Schengen para que nacionales puedan desplazarse por Europa. También el ingreso de armas, la postura de Gustavo Petro, presidente de Colombia, sobre la liberalización de ciertas sustancias. ¿Cuántos ecuatorianos han salido a Qatar? Esos, entre otros temas. Aquí empezamos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. La subsecretaria de Asuntos Políticos del Departamento de Estados Unidos, Victoria Nuland, estuvo ayer en el país y se reunió con el presidente de la República, Guillermo Lasso, y también, obviamente, con el canciller Juan Carlos Holguín para desarrollar un diálogo político bilateral ampliado. ¿En qué consistió? ¿Qué acuerdos hubo? Lo vamos a conversar con el canciller de la República, quien nos acompaña hoy desde los estudios de Guayaquil. Ministro, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un saludo a todos los televidentes. Decir diálogo bilateral ampliado significa muchas cosas y puede no significar nada. También, ¿qué queda después de las reuniones de ayer con la subsecretaria Nuland? Fueron más de 6 horas de reuniones. ¿Cuál es el mecanismo de un diálogo bilateral político? El pasar revista a una serie de temas que tenemos en la relación bilateral, que van desde los temas regionales, globales, la participación de Ecuador en el Consejo de Seguridad, pasando luego por temas bilaterales mucho más concretos. Se hizo la firma del acuerdo de cielos abiertos entre Estados Unidos y Ecuador. Vimos los temas de seguridad y defensa, vimos los temas comerciales, vimos los temas relacionados a turismo, a desarrollo con USAID. Es decir, se pasa una revista periódicamente de cuál es el estatus de la relación bilateral y cuáles son los temas concretos que debemos aplicar nosotros para precisamente ejecutar la cooperación americana en los diversos ámbitos. ¿Los puntos más altos de esta relación cuáles son? Indudablemente hoy defensa y seguridad. Creo que allí hemos agradecido personalmente la postura que ha tenido Estados Unidos, no solamente de hacer esta visita en medio de un contexto difícil para el país, sino lo que hemos venido trabajando en conjunto desde el 24 de mayo de 2021, que se ha concretado en una, diría yo, cooperación en seguridad y defensa que va en este momento desde los temas técnicos, compartición de información, algunos apoyos de más de 60 millones de dólares en temas específicos para nuestras Fuerzas Armadas y Policía, y que esperamos se concrete en los siguientes meses con esto que el presidente ha mencionado, la estrategia para la paz y la seguridad, que es una doctrina que ha trabajado la Fuerza Armada con la Policía, junto con la ayuda de países como Estados Unidos, para desarrollar una estrategia que nos permita tener las capacidades, pero también los mecanismos de inteligencia para luchar contra estas estructuras criminales. Ministro, usted dice, esperamos que se concrete. ¿De qué depende? Son una serie de pasos. Estados Unidos, para apoyar una estrategia así, tiene que tener el apoyo del Senado. Se esperaban las elecciones de los midterms. Hemos trabajado con la Casa Blanca, hemos trabajado con la Secretaría de Estado. Hace pocas semanas estuvieron algunos senadores acá de los dos partidos. Y yo creo que vamos avanzando en tener estas concreciones. Uno de los puntos interesantes que pasó el día domingo es firmar finalmente este acuerdo de cooperación para la trazabilidad de armas y explosivos. Un tema muy sencillo, pero muy necesario para el Ecuador. Y por el otro lado, el poder tener en este momento acceso a algunas capacidades más grandes, vehículos blindados, helicópteros, dentro de un proceso con Estados Unidos que por temas de seguridad no se puede detallar, pero que nos permite en los siguientes meses que esa cooperación trabajada de meses anteriores llegue acá. No detalles, pero sí se puede tener un valor aproximado a cuánto se aproximaría el costo de esta estrategia. Se ha dicho 5.000 millones.
¿Es esa la cifra? Sí, un poco más, 5.300 millones en costo de toda la estrategia para los siguientes 3 años. Obviamente la cooperación americana no puede ponerla toda. Estamos pidiendo también cooperación a Europa, porque uno de los puntos interesantes que dijo la subsecretaria en su declaración final el día de ayer es que hemos trabajado en cómo vincular también a Europa. Europa significa hoy más del 33% del destino de la cocaína que sale de países como Ecuador, Colombia y Perú. Hemos visto públicamente algo que advertimos precisamente en este set hace varias semanas, situación de Bélgica, por ejemplo, como uno de los hubs de la droga en Europa y que opera de la mano a través de carteles de países como Albania, por ejemplo, en nuestra región. Entonces, más allá de tener un océano de diferencia, las estructuras criminales están trabajando de manera concertada desde una perspectiva transnacional. ¿Y qué ha dicho lo mismo Europa? Que buscamos nosotros. ¿Y qué ha dicho la comunidad europea cuando ustedes vienen y le dicen, hey, señores, tenemos esta situación, ustedes son consumidores, desde allá mafias están manejando el narcotráfico en nuestro país, háganse responsables de algo? ¿Qué responden? Mucha respuesta de Europa. Sí. Con la Unión Europea hemos trabajado este año en profundizar la cooperación que tenemos, por ejemplo, en los programas, uno denominado el Pacto, que es el que nos ha ayudado a hacer el censo penitenciario, que nos ha ayudado a hacer algunas de las políticas públicas precisamente ligadas a derechos humanos, lo que presentamos en Ginebra hace algunos días. Y por el otro lado estamos a puertas de desarrollar en el Ecuador el CICOP, que es básicamente una convención para trabajar temas marítimos de protección y seguridad, sobre todo de tráficos ilícitos que se van por el mar, donde van a venir, por ejemplo, miembros de los puertos de Bélgica, de Países Bajos, de otros países europeos, a trabajar con la región aquí en Ecuador. Cuando se dice, canciller, que Estados Unidos reafirma el apoyo a la gobernabilidad democrática, ¿eso estrictamente qué significa? Yo creo que en medio de un contexto mundial tan complejo y además saliendo de por lo menos una década donde los autoritarismos tomaron ventaja no solamente en nuestra región, sino a nivel global, ver países donde se respeten la libertad, la democracia, la libertad de expresión, los derechos humanos, significan una luz dentro de un entorno. Yo creo que eso es lo que estamos compartiendo en este momento con algunos países y Ecuador tiene de cierta manera una potencialidad muy grande de ser quien lleve una bandera de estas libertades para demostrar que este modelo genera bienestar y prosperidad a los ciudadanos. Una luz dentro de un entorno de países con gobiernos de izquierda. No podría decir que sean de izquierda o de derecha. Podríamos decir que hay más autoritarismos. Lo que hemos visto en Nicaragua en los últimos meses muestra que la región siempre va a estar con muchos temores, desafíos respecto a las dictaduras, al autoritarismo, a las autocracias. Y creo que tenemos que seguir empujando lo que el presidente Lasso ha dicho, que la democracia, la libertad son vías que generan prosperidad. Ayer se dijo que, bueno, y usted lo acaba de ratificar, y desde el Departamento de Estado de Estados Unidos se lo advirtió incluso antes de que llegue la subsecretaria, la firma de un acuerdo de cielos abiertos entre los dos países. ¿Cuáles son los alcances, los beneficios para los ciudadanos de esto? Porque generalmente, canciller, cuando tenemos estas visitas de alto nivel y se dan estos diálogos, estas conversaciones, la gente de a pie dice, bueno, ¿y eso a mí en qué me compete? Lo de la seguridad, clarísimo. Lo de cielos abiertos, ¿cómo? Cielos abiertos nos permite tener acceso a más rutas entre Ecuador y Estados Unidos. Esto tiene un beneficio real, no solamente sobre las frecuencias, sino también sobre los precios de los tickets aéreos cuando ponemos a disposición esta compartición de rutas y frecuencias. También para nuestros productos. Estados Unidos continúa siendo un socio comercial muy importante y en el marco de este convenio, todo lo que tiene que ver con exportaciones se ve beneficiado. Seguimos trabajando con Estados Unidos
con algunas herramientas que debemos firmar en los siguientes meses para que los productos ecuatorianos, dado que nosotros perdimos la oportunidad de tener un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos por temas ideológicos entre el 2007 y 2017, puedan beneficiarse a través de estos instrumentos. Y eso es lo que hemos ido trabajando con Estados Unidos. Hay mucha respuesta de ellos y sobre todo una mirada al hemisferio para que Ecuador pueda, a través de elementos innovadores como por ejemplo nuestra entrada a la Alianza para el Desarrollo en Democracia junto a Costa Rica, Panamá y República Dominicana, ser un proveedor en medio de esta crisis global de abastecimiento en algunos productos y sobre todo ahora en un tema que va a ser importante, que son los temas de tecnología, los temas de energía renovable, donde Ecuador va a tener una oportunidad en los siguientes meses. Hablamos de Estados Unidos, pero hablemos de un país muy amigo de Estados Unidos también, canciller, Israel. El presidente de la República fue en mayo, si no me equivoco, hacia allá, una visita histórica. Se llegaron a algunos acuerdos y se quedó en tener mucha cooperación, sobre todo en temas de seguridad. Lamentablemente la seguridad está pues de manera transversal en todos los diálogos cotidianos. ¿Y cómo se ha concretado esto, ministro? ¿Qué es lo que está finalmente acordado y que se está cumpliendo? Tengo entendido que va a haber adquisiciones. ¿Y qué más? Precisamente con Israel esa es la base de la cooperación, la adquisición de las capacidades, sobre todo de las inmediatas. Coincidencialmente, el 7 de noviembre, en medio del entorno difícil que vivía especialmente Guayaquil, vino la comisión final para estas adquisiciones que está haciendo la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, por primera vez en coordinación entre Fuerzas Armadas y Policía. Es un solo plan de adquisiciones, un solo plan de capacidades que ha tenido un comité operando toda la semana anterior. Hemos tenido ya más de 3 visitas de los servicios de defensa de Israel en nuestro país, visitas de nuestro alto mando militar y policial a Israel. Y lo que ha dicho el presidente Lasso, los temas de seguridad y defensa no son de la noche a la mañana, requieren semanas, requieren meses de planificación. Nosotros encontramos un país que estaba completamente debilitado en términos de inteligencia, debilitado en términos de capacidades de nuestras fuerzas públicas, y recuperar eso ha tomado tiempo, pero yo creo que el presidente Lasso va a dejarle al país, y sobre todo ahora en lo inmediato, vamos a tener un control sobre estas estructuras criminales transnacionales que nuevamente tienen que ser trabajadas desde un ámbito de cooperación internacional y con compartición de inteligencia. Usted preguntaba en la introducción del programa sobre el tema de Petro. Con él hemos tenido múltiples conversaciones hasta hoy. Y ya vamos a profundizar en eso, ministro. Pero antes, para cerrar el tema de la visita de la subsecretaria, estaba previsto que se aborde en ese diálogo el tema de la gestión de la migración. ¿Qué acciones está desarrollando el gobierno para afrontar este flujo constante de ecuatorianos? Son miles que salen de manera irregular para ya no volver. Hay que entender que el fenómeno de la migración riesgosa se ha potenciado en casi todas las regiones después de la pandemia, y en el caso de Ecuador trabajamos fuertemente sobre las mismas estructuras criminales transnacionales, los coyoteros. Aquí se habla mucho, varias veces, sobre, por ejemplo, los niños que vemos abandonados en la frontera y por qué nosotros no hacemos una focalización, por ejemplo, sobre los reencuentros de ese niño con esa madre. Esos son triunfos de los coyoteros. Hay que luchar en este momento contra las estructuras que ya operan en una industria que es un 20% menor a la de las drogas. Es triste ver este fenómeno. Estamos trabajando con Panamá, con Costa Rica, en lo que significa en este momento el cruce del Darién. Hay muchos ecuatorianos llevados de manera engañosa hacia Nicaragua, por ejemplo, para desde ahí iniciar un trayecto hacia Estados Unidos.
No hay que dejarse engañar, hay que denunciar a los coyoteros. Hemos desarmado cerca de 3 bandas en este último mes de personas que trafican con personas y que se generan una serie de problemas conexos, especialmente en niñas, en mujeres, como abusos sexuales, trata de personas, entre otros. Trabajar en contra de las estructuras criminales y paralelamente trabajar en mejorar las condiciones que son las que terminan finalmente, las condiciones sociales y de inseguridad que son las que terminan finalmente expulsando a miles de ecuatorianos, y se están haciendo algunas cosas. Cuando regresemos, canciller, la exigencia de visa a ciudadanos de más de 30 países para ingresar a territorio nacional. ¿Cuáles son los motivos? El porqué de esta decisión que contradice la iniciativa ecuatoriana de la ciudadanía universal. En breve retornamos. Bueno, y vamos a retomar la entrevista con el ministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Holguín. Canciller, volvamos al asunto de la inseguridad. Ecuador desde hace semanas está requiriendo ya visas a ciudadanos de Albania y de 36 países más. ¿Cuál es el criterio con el que se llegó a determinar esto? ¿Quién necesita visa y quién no para entrar y salir del Ecuador? ¿Qué pasó con la ciudadanía universal? 37 países son los que requieren al día de hoy visa a nuestro país. Yo lo dije en una entrevista reciente, este concepto de la ciudadanía universal fue una de las medidas, más allá del show comunicacional, que de forma deliberada causaron el momento que estamos viviendo. Esta operación de mafias, sobre todo europeas, en su momento africanas, haitianas en nuestro país, tuvo su génesis precisamente en esa política pública que no fue estudiada. Hace unos días nosotros tomamos la decisión de requerir visa, por ejemplo, a ciudadanos de Albania. Muchos nos preguntaban por qué ahora, por qué no antes. Por términos de inteligencia, de seguridad del Estado, esto se trabaja dentro del Consejo de Seguridad Nacional Pública y del Estado, y tenemos que buscar el momento para hacerlo después de que inclusive los mecanismos investigativos que hay sobre ciertas bandas que operan u operaban en nuestro país estén finalizados. El tema de Albania es quizás el más complejo, el más mediático en este momento, precisamente por lo que medios internacionales, tanto estadounidenses como europeos, han comunicado, han publicado en los últimos días respecto a la operación de estas mafias a nivel transnacional. ¿Se prevé quizás adoptar esta decisión, esta medida para otros países? Hay algunos países que están en lista en este momento. Creo que con las últimas medidas que hemos tomado, finalizamos una primera fase ya con nuestra Policía Nacional y con nuestras Fuerzas Armadas de los objetivos que teníamos respecto a la seguridad. Pero efectivamente se va analizando esto a nivel de CONCEPE periódicamente cada vez que nos reunimos. ¿Por temas de seguridad? Por temas de seguridad, por temas de lavado, por temas de minería ilegal en otros casos, y se trabaja bajo los conceptos técnicos de movilidad humana. Y ya que estamos hablando de visas, canciller, ¿qué pasa con la visa Schengen para los ecuatorianos? Hay tanto ruido desde hace tanto tiempo y ningún resultado. Ecuador ha recuperado el tiempo perdido. Precisamente el día de hoy debía darse la votación en el Parlamento Europeo, donde Ecuador ha logrado que esté presente en la enmienda que dará la exención de visa Schengen a Qatar, a países como Kuwait, que se encontraban en la enmienda, y Ecuador. Ecuador no estaba allí. Encontramos esa ventana de oportunidad con el apoyo de España, sobre todo después de las conversaciones del presidente Lasso directamente con el presidente Sánchez, con el rey de España, con los presidentes de los partidos tanto Popular como Partido Socialista Español, y Ecuador es parte de esa enmienda. La votación se ha pospuesto por temas de decisión política en el Parlamento Europeo no inherentes de Ecuador para los primeros días de diciembre, y esperamos hasta final de año tener una buena noticia respecto al ámbito político de la extensión de la visa Schengen. Esto nos llevará a que con la Comisión Europea trabajemos de manera técnica en cumplir los requisitos que determine el Parlamento Europeo en su votación. Y operativizarlo. Así es. Yo entiendo su prudencia, ministro, pero se puede decir, dado el trabajo que se ha realizado desde la Cancillería, que es
un hecho que a Ecuador le van a levantar la exigencia de visado Schengen? No se puede garantizar, puesto que lo que hemos hecho es hacer nuestras tareas. Ecuador cumple ahora con todos los parámetros técnicos que se requieren para esa exención. Ecuador ha demostrado tanto a la Comisión Europea como a cada uno de los países. Nos hemos reunido con todos los ministros de Relaciones Exteriores o viceministros de la comunidad Schengen para demostrar uno a uno cómo Ecuador ha ido mejorando no solamente la consecución de pasaportes biométricos, las tasas de negación de visas. Hay un problema en nuestro país que debemos combatirlo juntos. Las empresas intermediarias que ayudan a las personas supuestamente a sacar visas, para ellos es un negocio. Cada negación de una visa es un negocio. Deliberadamente entregan muchas veces mal los papeles. Entonces, con los consulados de los países miembros de los estados Schengen, hemos hecho una gran campaña para que los ciudadanos presenten sus papeles de forma correcta, porque esa tasa de negativas de visas, si es que se disminuye, es un factor más para que nuestra exención de visa Schengen sea una realidad. Vamos a otro tema, ministro. México está demandando a 11 empresas estadounidenses que fabrican armas, dice México, que son ellas las causantes de miles de asesinatos. ¿Ecuador también cree que la culpa es de la fábrica y no de la falta de control que facilita el ingreso de esas armas al país? Son múltiples los factores. En nuestro caso, hemos apoyado la demanda y la acción que ha hecho México contra empresas privadas de Estados Unidos. ¿Y por qué? Hay empresas privadas que desarrollan, producen un arma que lleva el nombre de un cartel. Son armas que se encuentran precisamente en las estructuras criminales, exactamente, tanto operando en la frontera entre México y Estados Unidos en este tema de la migración riesgosa, tráfico ilícito de personas, pero también en nuestros territorios a través de las industrias ilícitas de la cocaína. En el caso de Ecuador, más allá de que ese sea uno de los factores, hoy estamos trabajando en lo que significa precisamente la entrada ilegal de armas por nuestras fronteras. Hemos hablado con el Perú. Eso le quería preguntar, formal, porque acá también entran armas, municiones y explosivos desde Perú. Y estamos trabajando en conjunto. Tenemos un gran embajador de Perú en el Ecuador que ha sido un factor clave para que luchemos en conjunto de manera coordinada en esta cooperación institucional que requerimos de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestros servicios aduaneros. Ahora sí, ministro, al Ecuador le preocupa la postura del presidente Gustavo Petro. Él ha dicho que la lucha armada contra las drogas es un fracaso y que debe ser otra la estrategia a seguir. Incluso ha hablado de la posibilidad de legalizar el narcotráfico para que deje de ser narcotráfico y se convierta en una actividad empresarial redituable para todos. Estas declaraciones encienden alarmas, quizás tomando en cuenta que la droga que motiva la violencia y la inseguridad en el Ecuador viene desde Colombia. Hay que separar, y precisamente iba a cerrar en mi intervención anterior, lo que el presidente Petro ha dicho respecto a la producción de hoja de coca de las estructuras criminales. Con él hemos tenido algunas reuniones y sobre todo, en mi caso, una relación fluida con el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, con el canciller Álvaro Leiva, sobre esta visión compartida que tenemos sobre las estructuras criminales transnacionales. El comunicado que hizo Colombia hace 15 días en medio de los eventos acá en Guayaquil, somos muy agradecidos de aquello, y sobre todo si uno lo lee, el apoyo fundamental de sus instituciones para que Ecuador libre esta guerra contra las estructuras criminales. El presidente Lasso lo manifestó en una entrevista, en una de las conversaciones con el presidente Petro. Al hablar de las estructuras criminales, se definió que el trabajo de inteligencia es fundamental. Hay que destruir a las estructuras criminales transnacionales. Eso no quiere decir que tengamos una visión compartida en un problema que es uno de los de fondo, que es la producción. En la producción, esta no es una teoría solamente del presidente Petro, es una teoría que desde los 80 se está discutiendo de si logrando un cambio en el patrón de cultivo se puede cortar el problema de raíz. Es difícil en nuestro criterio porque toma
toma mucho tiempo, pero para Ecuador, dentro de sus intereses, hoy la batalla más importante, el desafío más grande, son las estructuras que comercializan la droga. Allí el último informe de Naciones Unidas de su oficina contra la droga y otros delitos es claro en mencionar que algunas de las políticas públicas adoptadas para la legalización del consumo o de la venta no pueden ser en este momento definitorias en una decisión. Los casos de algunos estados en Estados Unidos, de algunos países que han ido por esta vía, no demuestran suficiente evidencia para mencionar que esto sea algo positivo. Canciller, volvamos a México, donde la próxima semana le va a tocar a usted ir allá. Se reúne, hay una reunión de la Alianza del Pacífico, de los países que le integran. ¿Cuándo mismo es que se cierra el acuerdo con México? Estamos en horas de negociación. Esta semana nuestro ministro Prado ha liderado una serie de reuniones con sus nuevas contrapartes. México cambió a nivel ministerial y a nivel de manejo de equipos de negociación a todos los actores con los que veníamos trabajando, pero hemos tenido una continuidad de la relación. Tenemos la próxima semana efectivamente una invitación a la cumbre de la Alianza del Pacífico. El presidente Lasso ha aceptado, dentro del ánimo de buena voluntad que el presidente López Obrador ha mostrado para que se cierre este acuerdo, vamos a asistir y esperamos antes tener un cierre del acuerdo, que siempre todo puede pasar al final si es que no conviene a los intereses del Ecuador, pero saludamos la voluntad política y técnica que tiene el equipo mexicano para que este acuerdo sea una realidad en las próximas horas o días. La última, canciller, estamos a días del debut mundialista de Ecuador. Usted es un hombre de fútbol. ¿Cuántos ecuatorianos han salido con destino a Qatar? Calculamos que van a estar cerca de 3.000 ecuatorianos en Qatar. Hemos trabajado de cerca en un proyecto precisamente para ellos, una serie de informaciones que deben saber porque están viajando a otra cultura. Hemos tenido varios casos con una de las tarjetas de entrada a Qatar, la famosa Haya Card, donde hemos informado que por favor revisen quienes salen al Mundial los datos de su pasaporte, sobre todo el número de pasaporte, que no es el mismo que el número del documento en la Haya Card, y hemos tenido que desplegar un equipo tanto en España como en Italia para que nuestras embajadas ayuden a los ecuatorianos a solucionar estos problemas con las aerolíneas. Juan Carlos Holguín, canciller de la República, gracias por acompañarnos. Un programa dedicado a temas relacionados con el Ministerio de Relaciones Exteriores y sin embargo nos ha faltado tiempo. Gracias por acompañarnos y abiertas las puertas para una próxima oportunidad. Muchas gracias, Lenin. Y aquí terminamos Contacto Directo. Un buen día para todos.